Iceta. El señor Iceta es un señor muy interesante. El señor Iceta acaba de llegar como ministro del Gobierno de España, probablemente una de sus aspiraciones secundarias haber sido presidente de la Generalidad. Este es un señor que dice, bueno, hay 8 naciones en España. En realidad habría tantas naciones como convinieran al señor Sánchez para seguir en el gobierno. Eso es así. Yo un día le hice una pregunta al señor Iceta. Le digo, bien, según tus criterios entonces, ¿cuántas naciones hay dentro de Cataluña? Si las naciones son entes culturales, ¿cuántas naciones hay dentro de Cataluña? ¿Y qué contestó? Se quedó en blanco, claro, no podía contestar, porque efectivamente si la nación es un ente cultural que tiene que ver con la lengua, con señales de identidad, etcétera, la pregunta ¿cuántas hay dentro de Cataluña? No tiene respuesta y él no la puede contestar. Y la pregunta, y perdón que siga con este entusiasmo, que nos deberíamos hacer los españoles en general y los catalanes también, todos ellos, catalanes, españoles, españoles, catalanes y el resto, es una pregunta que se hacía con mucho tino ayer Juan Claudio Ramón en un artículo en el diario El Mundo, una tribuna excelente. Él decía, ¿queremos que haya España? El resto de españoles. ¿Queremos trabajar para que haya una España de libertad, de solidaridad, de igualdad, de fraternidad? Y a eso nos tenemos que dedicar. Todos los que queremos y creemos en la solidaridad entre las personas, entre los territorios, la libertad del individuo por encima de las naciones esencialistas, tenemos que trabajar para que sí haya España. Señor Álvarez Toledo, muchas gracias. Gracias. Las preguntas, Carlos. Sí, señor Álvarez Toledo, cuando usted fue destituida de la portavocía en verano, hizo una comparecencia y dijo que, bueno, dijo muchísimas cosas, lo voy a resumir periodísticamente, pero una de las cosas que dijo es que la destitución se producía porque Casado quería empezar una nueva etapa en la que quería hacer acuerdos con el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial y otro tipo de cuestiones. Eso no ha sucedido. Han pasado varios meses y no hay acuerdo en el Poder Judicial, no parece que haya una nueva etapa de entendimiento entre el PP y el PSOE. ¿Qué pasó? ¿Lo que le dijo no era verdad? ¿O hizo usted una interpretación? ¿O nunca llegó a suceder por algo? Porque esa nueva etapa no llegó. ¿Por qué cree que no ha llegado? No, vamos a ver, yo no dije eso. Yo expliqué con mucha claridad lo que había pasado en esa reunión y está en la hemeroteca para verlo. Es decir, yo había defendido durante mucho tiempo un gobierno constitucionalista entre PSOE, PP y Ciudadanos. Lo defendí el primer día y luego entendí que este gobierno había decidido, o este presidente había decidido aliarse con las fuerzas rupturistas y las fuerzas separatistas, incluida Bildu, ¿no? Y ese proceso no avanzó. Y yo en el diario El País, en su periódico, defendí abiertamente que, en mi opinión, en un país en circunstancias morales normales tendría que haber gobierno de concentración constitucional. Y que el PP, para dejar en evidencia y para demostrar su interés, su vocación de que ese gobierno saliera adelante, que hubiera estabilidad, haría bien en proponerlo para colocar al gobierno entre las tesituras de elegir entre Iglesias y Bildu por un lado y Esquerra, o España por el otro, de la mano de las fuerzas moderadas y racionales de este país. Bueno, el señor Casado no estaba de acuerdo con eso, con esa posición, y tuvimos nuestras discrepancias, pero matizadas a lo largo del tiempo. A lo que usted se refiere es a los acuerdos del Poder Judicial, en los que yo siempre he dicho y he mantenido una posición bastante clara que sigue siendo la misma, y en el día de hoy se van a votar algunos asuntos sobre esto en el Congreso, ¿no? Que es que yo creo que, dada la situación que estamos viviendo en España y el acoso de Podemos y el acoso de las fuerzas separatistas a una justicia independiente, lo que tenemos que hacer es por fin volver a levantar la bandera de la regeneración de la justicia, es decir, que los jueces elijan a los jueces y que los políticos quiten sus manos de la justicia. Y eso me preguntó a mí el señor Casado por eso, y que, en fin, quería saber cuál era mi posición sobre ese particular sin haber del todo desvelado la suya. Eso es lo que le preguntaba. Usted habló de que Casado quiere establecer una nueva etapa con un acuerdo en el Poder Judicial. Eso lo dijo. Sí, él exactamente. Anunció, sí, di por hecho que él pretendía llegar a un acuerdo, que ese acuerdo se estaba en el fondo fraguando, ¿no? ¿Cree que se está fraguando, sí? ¿Cree que se estaba fraguando y se ha estado negociando, pero es que las dos partes lo han hablado, ¿no? Evidentemente conversaciones ha habido para intentar sacar adelante un acuerdo. Y bueno, ya veremos en qué queda eso, ¿no? Lola. Sí, buenos días. Quería preguntarle, esta semana Pablo Casado decía en una entrevista en La Vanguardia que había que cambiar el sistema de financiación para Cataluña, que el PP había cometido el error de centrar demasiado el debate en el tema de la independencia y no hablar de otros temas, no resultar útil. ¿Cree que está habiendo una cierta autocrítica o un cambio de estrategia por parte del PP respecto al tema de Cataluña? Bueno, yo creo que
que no hemos hablado demasiado del proceso ni de la independencia, honestamente, y sería absurdo por mí decir algo así, ¿no? Yo creo que al contrario, hemos hablado muy poco del proceso, o por lo menos no en términos suficientemente claros a lo largo de los años. Es decir, si hemos llegado hasta este punto, primero en que se produjera una declaración unilateral de independencia y un referéndum ilegal. Segundo, que estemos al borde de que un partido socialista sea capaz de decretar nada menos que indultos para personas que anuncian que volverían a cometer delitos, es porque no hemos hablado con suficiente claridad los españoles sobre este proceso y su gravedad, ¿no? Con lo cual, esa es mi posición sobre el particular. Y sobre la financiación autonómica, pues es un asunto recurrente en la historia de las relaciones de todas las varias comunidades autónomas, no solamente de Cataluña con el Estado. Siempre han sido como motivo, por una parte, de agravio y por otra parte de consenso y de éxito en las relaciones Cataluña y Estado a lo largo de las décadas, porque todos los sistemas de financiación, salvo uno, si no me equivoco, fueron pactados por Convergencia y Unió con el Gobierno central, con lo cual, de alguna manera, siempre ha sido como un falso agravio, la idea de que no nos pagan, pero en el fondo la batalla era mucho más nacionalista e ideológica, más que resolverse con dinero, ¿no? Y una reflexión añadida sobre el tema de la financiación. Yo creo que todos los políticos tenemos que pensar seriamente en qué situación exacta económica está este país. Todos los indicios apuntan a que hasta en el año finales del 23, principios del 24, no vamos a volver a las cifras de crecimiento anteriores a esta pandemia. España se afronta a una crisis de deuda y a una crisis en el mercado laboral brutal. España va a tener que afrontar una serie de reformas profundas y una serie de cambios en nuestro sistema fiscal también. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar, más que poniendo el piloto automático respecto a teclas anteriores que tocábamos unos y otros, ¿no? Queremos más carreteras, el incrementalismo general en la que se movía la política española durante décadas. O sea, hay que hacer un cambio de chip y encarar el enorme agujero económico, fiscal y social, laboral que vamos a tener. Y eso va a exigir dos cosas, yo creo, un ejercicio de responsabilidad por parte de los políticos y también de mucho coraje para hablarle a los ciudadanos con la verdad.